Y muy buenos días a todos. Nuevamente les damos las gracias por estar con nosotros en este espacio que mes a mes hemos venido construyendo en conjunto con ustedes. Y bueno, hoy estaremos tratando un tema que consideramos de alta relevancia. ¿Por qué? Porque estamos viendo mayores procesos de fiscalización de las autoridades y lo que sí viene mucho es en el tema de cómo poder evitar multas para efectos de poder tener en cuenta todas las transacciones que realizamos como compañía, ¿no? Y de ahí, pues también esta parte de evitar cualquier discrepancia que a la autoridad le pudiera resultar un tanto sospechosa o inusual, con la finalidad de qué, de que nos abran alguna revisión muy particular. Entonces, junto con Diego estaremos platicando de pues algunas situaciones que nosotros consideramos relevantes se deben de cubrir y como bien comentó Fernando, pues las líneas de acceso a preguntas y respuestas están habilitadas, ¿no? Está nuestro chat o también podrían estar levantando la mano con la finalidad de que les abramos el micrófono y pudiesen participar. Entonces, sin más preámbulos, Diego, pues aquí vamos platicando y desarrollando el tema. Sí, muchas gracias Mike, muchas gracias Fer y muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy para acompañarnos en este comité de inteligencia fiscal. Y como ya lo mencionaron, el título de cómo evitar multas y mejores prácticas, pues bueno, ¿cuál es el contexto actual? Ahorita ya el SAT está llevando una fiscalización digital bastante agresiva. Ya estamos viendo que está robusteciendo ciertas herramientas y ciertos procesos que tiene para la recaudación. Y pues bueno, aquí emitiremos algunas recomendaciones y algunos beneficios que serán la consecuencia de toda la parte operativa que repercute en el tema fiscal. Y bueno, ¿cuál será la relevancia? Será anticipar ciertas acciones, pues siempre pensando en los intereses de las entidades, ¿no? A las que nos debemos. Entonces, Sí, sí. y aquí, Diego, hay algo bien relevante, ¿no? Porque muchos en la actualidad piensan, oye, es que voy a arreglar las cosas desde el punto de vista fiscal y de ahí voy a hacer que la organización funcione. Y la realidad no es esa. La realidad es que la consecuencia, lo fiscal es consecuencia de toda la operación de la empresa, ¿no? Entonces, aquí no nada más es pensar, oye, voy a tener un beneficio, tengo que presentar alguna obligación, todos se lo dejan a la parte de impuestos cuando realmente no es así, ¿no? Y lo veremos en algunas operaciones donde hay terceros, pues esos terceros, ¿quiénes son los que los controlan? ¿Quiénes son los que tienen acceso a ellos? Porque al final del día, eso es lo que necesitamos nosotros estar viendo, ¿no? Y hacer conciencia a la propia organización de que lo fiscal es consecuencia, no es una base para la estructura organizacional, ¿no? Todo lo que se realice va a tener una consecuencia fiscal, pero desafortunadamente o afortunadamente para muchos de nosotros, pues es un pilar muy importante, porque, pues sí, si bien Diego, como dices, la autoridad está muy agresiva, la realidad es que sí, la realidad es que ya no se tienen los suficientes recursos para todos los gastos que requiere hacer el gobierno, y entonces, ¿de dónde se cuelga? Pues de aquellas situaciones donde nos vea endebles, ¿no? Donde consecuentemente estemos realizando pagos a destiempo de impuestos o declaraciones a destiempo. Esa es una de las situaciones bien particulares, ¿no? Y más aquellos contribuyentes que solicitan saldos a favor y dicen, oye, pues necesito presentar ya la declaración, pero ya la presentaron un mes después, ¿no? Entonces es donde empezamos a ver, oye, si no quieres llamarle la atención a la autoridad, ¿por qué haces todo lo necesario para así llamarle la atención, ¿no? Que estamos viendo también en esta parte de las revisiones profundas que desafortunadamente la autoridad no nos emite algún documento donde diga todo quedó resuelto desde el punto de vista del que yo lo solicité, pues ahí nos deja atados de manos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que termina la revisión profunda y 3 meses después nos vuelve a solicitar una revisión profunda con las mismas diferencias que ya le habíamos aclarado. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta todas estas situaciones porque al final del día es evitar multas, evitar sobre todo la cancelación de sellos, porque sin eso no podemos trabajar, ¿no, Diego? Sí, y tienes toda la razón. Ahí, si bien lo fiscal es consecuencia de toda la operación de la empresa, pues al final del día, cuando llega la autoridad fiscal, pues a quién es al que mandan llamar, al Al de contador, impuestos. o la empresa, ¿a quién es al que manda al frente? A de impuestos, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que esto sea de su ayuda y pues comencemos. Y aquí un punto relevante y desde dónde partimos, ¿no? Desde el tema contable. ¿Por qué? Porque ya
y sobre todo aquellas empresas que ya tienen revisiones de la autoridad, no únicamente por solicitar devoluciones, sino por cualquier acto de autoridad que esté ejerciendo, lo primero que nos está solicitando es la parte contable y las balanzas de comprobación. Afortunadamente, todavía no nos pide los XML de la contabilidad electrónica, que si no los pidiera, híjole, ahí creo que muchos contribuyentes no tendrían la capacidad o no estarían con todas las situaciones para hacer frente a esta obligación que ya tiene muchísimos años, ya tiene más de 10 años esta obligación y hay muchos contribuyentes que apenas están trabajando en ello, ¿no? Pero lo que sí es relevante y debemos de considerar es, primero, que nuestra contabilidad debe de estar conforme al código, es utilizando normas de información financiera o las normas que utilice la entidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar los ingresos, los egresos, los anticipos. Al final del día todo eso recae en materia contable, que ya se le está informando al SAT en la mayoría de las situaciones a través de la contabilidad electrónica y que desde ahí, sin aún no realiza los cruces, es porque tiene separada esa parte de la plataforma en todo su ecosistema, todavía no lo conecta. El día que lo llegue a conectar, allí sí a muchos contribuyentes les va a ir muy mal porque no tienen conciliada esa información, ¿no? Muchas de las veces, pues dicen, oye, es que sí emití un anticipo y hemos visto anticipos que los timbran con PPD y dices, pues entonces no es un anticipo, ¿no? Y son cosas que sí hay que cuidar mucho porque al final del día es, tengo que llevar la contabilidad de acuerdo con el código. Y es un concepto súper amplio porque además de cumplir con las normas financieras, pues debemos de tener en cuenta el universo que abarca la contabilidad, ¿no? Que son papeles de trabajo, que son las declaraciones, que son las actas de asamblea, los libros, los expedientes y sobre todo el expediente de beneficiario controlador que después tomaremos en cuenta más adelante, pero sí hay que ver que efectivamente qué debo de tener dentro de mi organización, si cumplo o no cumplo, y si no cumplo, ahorita es el mejor momento para poder decir, bueno, voy a hacer una remediación. ¿No, Diego? Sí, correcto. Y aquí me gustaría abundar un poquito más en el tema de contabilidad electrónica, porque si bien muchos contribuyentes dicen, yo sí la he presentado, he cargado mi contabilidad electrónica y estoy dando el cumplimiento, el hecho de haberla enviado no necesariamente indica que está bien enviada. ¿Por qué? Porque el SAT hace ahí una validación de naturaleza de cuentas, de positivos y negativos, de códigos agrupadores y de las cuentas fiscales. Entonces, ahí también parte de la recomendación es de que si bien su contabilidad interna cumpla con las normas de información financiera o las que correspondan, también lleven de la mano el tema de contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque esas ya las enviamos al SAT mes con mes. Entonces, en algún momento que nos solicite alguna revisión la autoridad, nos solicite la contabilidad, pues ellos de alguna manera también ya tienen la contabilidad electrónica del contribuyente y en algún momento pudieran hacer el match y determinar otras discrepancias. Así es. Y también algo bien importante que hay que cuidar es el tema de tener actualizado el expediente de la compañía en el SAT. ¿Y a qué me refiero con expediente de la compañía en el SAT? Es en el tema particular de la información de socios o accionistas y de representantes legales, ¿no? Que al final del día se tendrán que estar actualizando de acuerdo con los cambios que se realicen y hay tiempos, ¿no? Se deben de cuidar esa parte de los tiempos de cuándo presentarlo y sobre todo de la forma en que lo estamos presentando. ¿Por qué? Porque hemos visto, y eso sí es en la práctica, que yo creo que del 100% de los contribuyentes que nosotros hemos visto que presentan la actualización de socios o accionistas, el 90% a la primera es rechazada. ¿Y por qué es rechazada? Porque no tiene el INE del socio accionista o la autoridad considera que no está debidamente visible o que la propia acta de asamblea no cuenta con los elementos del RFC, de los socios o del representante legal. Y ese es bien importante porque nos volvemos al código y el código civil establece que deberá estar incluido el registro federal de contribuyentes, ¿no? Y lo que sí estamos viendo mucho, y aquí Diego, sí quiero que podamos extendernos un poquito en eso, es toda la complejidad de poder hacer que ese trámite sea autorizado, ¿no? Porque la verdad es que sí ha costado mucho trabajo con muchos contribuyentes.
Sí, y aquí, pues como lo mencionas, sí, las entidades regularmente lo que hacen es, oye, hago una reducción de capital, una enajenación de acciones y llegan hasta ese trámite, buscan las fichas, no sé, eh, por medio de mi portal, hacen todos los trámites y hasta ahí dejan esto, pero no se van a la actualización del RFC en el portal del SAT, en donde hagan esta actualización de socios y accionistas, que me parece que es el trámite 38. Y ahí sí, lo que hemos detectado es de que, oye, ya mandé las actas donde establecen esos cambios, ya estoy cargando de manera adecuada la participación accionaria de cada uno de los socios, sus identificaciones de los representantes legales, y ahí nos hemos percatado que la plataforma está rechazando sin, arbitrariamente todos los trámites, y aquí una de las recomendaciones que hacemos es acercarse con la Prodecon para que nos puedan ayudar en el acompañamiento y sea esa mediación ante el SAT de que pueda caminar. ¿Por qué? Porque nos hemos percatado que el SAT rechaza y cuando vemos el acuse del por qué no fue actualizado nos dice, ¿por qué no adjuntaste el acta constitutiva? Oye, si está aquí como acta constitutiva. Ya hemos visto que aún cambiando todos los nombres de los documentos para que sea muy fácil en un índice, aparte agregar un índice con todos los documentos que se están adjuntando, la INE, si es pasaporte, dependiendo cuál es la identificación que vayamos a ocupar, no nos está aceptando. Entonces ahí la recomendación es hacer un acompañamiento de la mano de Prodecon. Sí, porque al final esta parte sí es hasta un tanto arbitraria, porque incluso no nos da un espacio a la autoridad para poder indicarle o aclararle cada uno de los documentos presentados, ¿no? Y al final de cuentas sus respuestas es, no cumpliste porque no estaba el RFC del representante legal en el acta. Y si nos íbamos al acta, el acta estaba y perfectamente estaba el RFC. O no se encuentra el INE del representante legal. Y está INE del representante legal, ¿no? O sea, como esa parte arbitraria que comentas es bien importante y este trámite es de los esenciales, ¿no? Porque al final del día la autoridad utiliza esta información ya dentro de todo su ecosistema tecnológico para poder ver si efectivamente este socio tiene relación con algunas otras entidades, porque al final del día esa información les va a servir ¿para qué? Para poder identificar si hay partes relacionadas o no. Entonces, creo que de las situaciones relevantes que tenemos que estar analizando con la finalidad de poder mitigar cualquier riesgo hacia la compañía. Sí, y aquí me gustaría agregar que si bien el tema del representante legal, el tema de las partes relacionadas en el control accionario es muy importante, también el tema de la reforma en donde ya algún socio que esté en alguna lista ya no podrá ser parte de las entidades. Entonces también ahí es un candado que está metiendo la autoridad para ver qué tanto se están moviendo los socios entre las entidades. E incluso a mí lo que me ha tocado ver en algunas ocasiones es que al momento de renovar una firma electrónica de la sociedad, si uno de los socios aparece dentro de la lista negra o tiene algún problema de suspensión de sellos, no le renuevan la firma electrónica a la sociedad. ¿Por qué? Porque su socio no está cumpliendo con las disposiciones fiscales o con todas sus obligaciones. Entonces sí hay que estar muy atentos de ya no nada más de la entidad, sino también de sus accionistas, ¿no? Y es cuidar a los accionistas, porque si no cuidamos a los accionistas, pues la empresa donde estamos, pues va a tener muchas complicaciones. Correcto. Bueno, otra de las recomendaciones es que realmente el personal esté calificado y ahí a lo mejor se escucha un poquito duro, pero ¿a qué nos referimos con esto? Que el área fiscal, que en este caso es quien lleva mayormente el control o el seguimiento de todas las operaciones para hacer frente a la autoridad, pues que sí estén calificados y que las entidades estén actualizándolos constantemente, que estén al día con el tema de la regulación, que el tema de resolución miscelánea fiscal, que es la que se va moviendo con más frecuencia, que cada que haya alguna reforma lo tengan bien, bien aterrizado para que ellos puedan ayudar en el establecimiento de estas políticas o procesos, de tal manera que pueda hacer una buena práctica, ¿no? Sí, y aquí sí debemos, y como bien dices, a lo mejor herimos susceptibilidades, pero creo que este tema es súper relevante, ya que al final de cuentas, debemos de ser profesionales porque somos profesionistas especializados en la parte fiscal y sí debemos de cumplir con una serie de requisitos
para que sigamos nosotros vigentes, ¿no? Entre ellos es una debida actualización fiscal continua, pero no nada más la parte fiscal. Y es algo que a lo mejor en algunas ocasiones hay gente que dice, oye, pues es que yo me he dedicado toda mi vida en impuestos, pero si ahorita me pones a contabilizar, pues me pierdo, ¿no? Oye, no, es que desde las bases debemos de tenerlo, ¿no? Porque, como hemos dicho, lo fiscal es consecuencia. Entonces, nosotros como fiscalistas, pues sí debemos de conocer todo el ámbito contable, ¿no? Debemos estar al día, debemos saber por qué el D15 es el de arrendamientos. ¿Por qué se registra de esa forma y qué efecto fiscal estoy dando? O sea, en el momento en que se va un colaborador que tiene muchos años, ¿qué afectación tiene? Porque yo tengo un D3. Entonces, sí hay que ser bastante integrales, ¿no? Porque no nada más sé calcular impuestos. Pues sí sabes calcular impuestos, pero ¿de dónde viene la fuente? La fuente viene de toda la organización. Entonces, esta parte se escucha muy duro, pero de personal calificado, sí, pero sí debemos de considerar esta situación, ¿no? No nada más es de, porque sé sumar, multiplicar y sé interpretar la ley, es suficiente, no, debemos de ser profesionistas integrales en este equipo fiscal. Sí, bien. Y otro de los puntos bien importantes, el tema del control interno. Creo que muchas veces las entidades ya a nivel de operación van muy bien, los socios empiezan a ver recursos bastante interesantes y se olvidan de establecer controles internos que le ayuden a la empresa a poder subsanar cualquier contingencia que llegue a tener. En este caso con la autoridad, pues lo que nos hemos percatado es de que ya cuando llega la autoridad con algo firme, pues ya es donde empiezan a buscar, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución? Y ahí es donde se vuelven reactivos, no hay nada planeado, no hay un control interno que lleve ese seguimiento estricto. Ya solamente es apagar el bomberazo y cuando vuelva a llegar algún otro acto, pues ya veremos qué hacemos. Pero algo que nos hemos percatado es de que las entidades han dejado un poco de lado el tema del control interno, que es fundamental. El control interno es lo que nos va a llevar a asegurar que Mm. todo el tratamiento fiscal y el operativo vayan de la mano. Si bien a lo mejor hay veces en donde se contraponen, el control interno es lo que nos llevará a ese siguiente paso, ¿no? Sí, que incluso dentro de la experiencia que tengo ya tiene bastantes años que cuando un contribuyente se dictamina para efectos fiscales y hay una revisión de papeles de trabajo, yo recuerdo que hace como 20 años, 15 años, la revisión de papeles era, a ver, entrégame tus pruebas, entrégame cómo estuvo la determinación de impuestos, en aquel momento había consolidación fiscal, dame los efectos de consolidación y desconsolidación y hasta ahí se quedaba. Eso era hace 15 años. Desde hace ya como 10 años aproximadamente, la autoridad lo primero que le pregunta al auditor en una revisión de papeles es, ¿cuáles fueron los controles que revisaste? ¿Cómo tiene el control interno la autoridad? El contribuyente, perdón. Entonces, eso la autoridad ya lo trae muy bien incorporado en sus revisiones. ¿Por qué? Porque cualquier debilidad que haya en un control, quiere decir que de ahí me puedo agarrar porque puede haber desviaciones en la parte de impuestos. La autoridad ya sabe que tenemos sistemas o ya tenemos automatizadas ciertas determinaciones de impuestos. La ley no se ha modificado en cuanto a estructura o forma de determinar, mecánica de determinar los impuestos, no se ha modificado desde hace mucho tiempo. Entonces ya todo está súper estandarizado en las organizaciones. ¿De dónde puede haber algún vicio? De un control que no esté funcionando adecuadamente. Y entonces ahí sí es donde vienen los problemas. Y puede ser desde el momento de la facturación, desde cómo estoy facturando. Si ese control no está debidamente documentado y soportado y no se hacen pruebas durante el transcurso del tiempo a ese control que es el de la facturación, nos podemos llevar sorpresas. Hemos visto empresas que duplican ingresos, que no cancelan adecuadamente las facturas o que dicen si sustituyo factura con una nota de crédito. Entonces, sí hemos visto que efectivamente los controles los dejan a un lado y no se ponen a pensar que eso es lo relevante, porque entre más robusto y entre más vigilado sea un control, voy a tener menos problemas fiscales. Sí, y como mencionas, el tema de la facturación es uno de tantos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos Exacto. llegado con algún contribuyente y, oye, ¿y dónde está el pago de estos gastos? Ah, es que esos los hizo el socio porque le convenía, ¿no? O porque la liquidez de la compañía ya no tenía y ya los hizo el socio. Oye, ¿y qué registro se hizo? Ninguno como tal. Oye, que tal cliente como es amigo del dueño, pues ya mejor le deposita a él directo
y porque así ya lo acordaron. Entonces entendemos que a lo mejor en la parte operativa esas prácticas son las que les funcionan, ¿no? Pero pues sí, ya en el tema fiscal y administrativo, pues realmente es un foco rojo en donde pues se tiene que robustecer. Claro. Y este punto también es bien importante, ¿no? Esa parte de la identificación del beneficiario controlador. Van a decir, oye, pero pues eso es hasta que me lo pida la autoridad. Sí, pero cuando nos los pida la autoridad, se lo tenemos que entregar y tenemos el tiempo para poder solventar este requisito. Ya hicimos ese análisis en cascada, donde efectivamente llegamos a la persona que ese beneficio controla la organización. Ya se tiene todo el expediente o ese checklist listo y eso para efectos fiscales. Y para efectos fiscales es cuando lleguen, ¿no? Pero nos vamos un poquito y hace varios meses ya hemos tratado el tema de PLD, de prevención de lavado de dinero. ¿Y qué ocurre aquí? También hay una característica que es el dueño beneficiario. Entonces, allí sí, aquellos que tienen actividades vulnerables, sí o sí lo deben de conocer. Y con los clientes con los que trabajen, te deberán de entregarles quién es el dueño beneficiario. Entonces, no hay que tenerlo, no hay que perder de vista esto, porque aquí es donde pueden haber dos situaciones independientes que lleven a lo mismo y entonces sí tengamos algún problema, ¿no? Es bien importante que podamos tener el manual de cómo llegamos a esa identificación, cuáles fueron las reglas que seguimos. ¿Cómo fue que determinamos y por qué? ¿Por qué a lo mejor el accionista no fue el beneficiario y a lo mejor el director general o el administrador único sí es el beneficiario controlador? Nos hemos preguntado esto, tenemos ese expediente, tenemos todo ese análisis y alguien ya lo validó o nada más dijimos, no, pues es el socio porque pues, es el que se lleva el dinero cuando reparto dividendos, ¿no? No necesariamente. Entonces, sí hay que tomar mucho en cuenta esta parte porque sí, las multas por no tenerlos sí son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de 2 millones, aproximadamente. Entonces, sí, sí hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que, volvemos a lo mismo y nos regresamos un poquito a lo que decíamos antes, los controles. Y este es un control que sí o sí debemos de tenerlo, porque si es, identificamos ya al beneficiario, pero tenemos ese manual, tenemos cuáles fueron las reglas de origen, o sea, qué es lo que tenemos de este, ¿no, Diego? Sí, que esté bien documentado y tenerlo ahí pues, en resguardo, ¿no? Para el momento en el que realmente llegue la autoridad, lo tengamos bien con todo el fundamento soportado. Y fíjate que de esta parte del resguardo, Diego, que comentas, esa parte del beneficiario controlador no quiere decir, ya lo identifiqué una vez y ya se queda el expediente allí de por vida, ¿no? Ya no se vuelve a analizar. Pero ¿qué pasa si el socio era casado y se divorció? Sí, ya es Entonces sujeto de hay que una actualización. actualizarlo. Este es yo siempre lo he dicho, ¿no? Es un expediente vivo. Así como haya modificaciones, es como tenemos que actualizar ese expediente. O resulta que ya cambió de beneficiario controlador, porque se había determinado que era el administrador único, y ya el administrador único se fue de la compañía y ya tenemos a otro que no toma las mismas decisiones. Entonces, ¿quién es el nuevo beneficiario controlador, no? Entonces, sí, hay que analizar todas estas situaciones y poder identificar que este es un expediente vivo. Se va a modificar conforme vaya pasando el tiempo. Sí, y pasando al tema de terceros relacionados, este es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien nuestras áreas involucradas son las que hacen un análisis de tanto el tema de proveedores o clientes, de que no estén en listas negras, de que mi operación no está en riesgo porque esté haciendo transacciones con contribuyentes que a lo mejor ya estén publicados o que tengan ahí un tema de defraudación. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que recomendamos nosotros es tener los expedientes bien armados con todo el contrato, incluso si son cantidades importantes que tengan fecha cierta, que tenga toda la materialidad, tanto la que yo le proporciono a mi cliente como la que el proveedor me tiene que proporcionar a mí para hacer el tema del soporte documental. Esto ya lo habíamos hablado en foros anteriores, el tema de materialidad, el tema de la razón de negocios, que la voy a defender desde el contrato hasta todos los entregables. Y algo bien importante es que cuando la autoridad solicita información de un tercero relacionado, nosotros tenemos que proporcionarla porque la autoridad puede solicitar medidas de apremio, en donde si a lo mejor hay una compulsa y yo tengo información que puedo proporcionar para que la autoridad resuelva algún tema, alguna controversia o algún tema que tenga entre los contribuyentes, puede solicitar medidas de apremio y esas van
en perjuicio de los intereses de cada contribuyente. Entonces ahí lo que sí recomendamos es que se tengan todos los expedientes bien documentados, bien integrados y que sea algo de primera mano, que no sea el tema de, pues nada más hago operaciones con cualquiera. No, recomendamos que las entidades sí puedan llevar una política de con quién sí voy a hacer transacciones, qué no, qué filtros son los que voy a poner para mis clientes y para mis proveedores, y el tema de tener los expedientes bien amarrados. Y que estos filtros, Diego, estén documentados en manuales de procesos y políticas. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos actuando de una forma súper cuadrada y que digamos es que debe de ser así, pero no está documentado. Y a lo mejor son de las mejores prácticas las que estamos haciendo, pero el día de mañana que no estemos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el que sigue, ¿no? Oye, debemos de tener esa pauta de tener todo documentado. Y esta parte de los expedientes es bien importante. ¿Por qué? Porque ahora, en estos últimos días que hemos estado trabajando con algunos proyectos, nos hemos dado cuenta que muchas veces el de ventas por vender no, y ahora sí que valga la redundancia, el de ventas por vender no le interesa tener todo el expediente completo. Y entonces cuando tenemos una revisión, oye, ¿y el contrato? No, pues es que nada más está el firmado por nosotros, ¿no? Y el cliente, no, pues el cliente ya ni existe. O nos Sí, hemos dado a la tarea de ver, oye, es que firmó, aquí tengo la firma del cliente. Oye, pero cuando entregaste el documento te lo firmó el representante legal y no es la misma firma que el que firmó el contrato. Oye, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces son de esas situaciones que sí hay que tener muy en cuenta y eso lo comento porque muchas ocasiones y a nosotros como firma, ¿no? Nos piden para poder entrar con un cliente es proporcióname el poder del representante legal, la identificación del representante legal y el contrato, ¿no? Firmado de manera adecuada. Pero en algunas otras ocasiones o con algunos otros clientes hemos visto que de repente, oye, pues pásame tu contrato. Lo firmó el de compras. Oye, pero él tiene poder, y era lo que veíamos hace, no sé si un mes o un par de meses, donde realmente estamos pensando que la responsabilidad de firmar un contrato y el que tiene el poder lo firma o lo firma cualquier otro y entonces ese contrato es inválido. ¿No? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta parte de la integración de expedientes y por eso es que compartimos esto, ¿no? Si vamos a tener un proceso, que ese proceso esté debidamente documentado, que sea, tampoco nos vamos a llenar de documentos, no, pero sí los más esenciales, los que sí puedan darnos un mayor riesgo, esos hay que cuidarlos. ¿Por qué? Para evitar cualquier contingencia. sí, claro, y tomando en cuenta que pues prácticamente es el corazón de la operación, ¿no? De todo lo que es clientes y proveedores. Y sí, como lo mencionas, muchas veces llegamos con el cliente, oye, el contrato lo tienen, por ahí debe de estar. Uf, eso ya nos da muchas respuestas, ¿no? Ya nos contesta demasiadas preguntas cuando vemos la reacción o las contestaciones. Y pues bueno, eso es parte de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Tenerlo todo bien documentado. Y el tema de las plataformas tecnológicas, este también es bien importante porque es el análisis de qué plataformas están usando los contribuyentes para hacer frente a sus obligaciones fiscales. Muchas veces yo entiendo que en el mercado pues estamos buscando siempre la opción más barata y la que se adapta a las necesidades, pero muchas veces las propias plataformas no están bien configuradas para dar el cumplimiento exacto o no están bien configuradas, ¿no? Más allá de que la plataforma, yo siempre he pensado que los sistemas siempre han funcionado 100%. El tema es cuando ya alguna persona los configura y ahí se van ciertos candados. Pero aquí la recomendación es que todas las plataformas que nos ayuden a todo el tema de cumplimiento, pues siempre cumplan con las mejores características y que estos proveedores pues siempre estén en disponible para poder ayudarnos con alguna configuración, con algún tema que necesitemos, algún candado que se lo puedan poner para que ya podamos pues, asegurar este cumplimiento de manera correcta. Y aquí hay un tema también bien importante, porque en muchas ocasiones nosotros como equipo de impuestos decimos, oye, es que necesito tal programa. Y cuando vamos con el equipo de sistemas, oye, pero si nosotros ya lo tenemos adquirido desde hace tanto, ¿y por qué no tienes esa comunicación hacia la organización para ver, oye, este es mi inventario de aplicaciones o herramientas tecnológicas? ¿A quiénes les pueden ayudar? Porque si no, también en esta parte nos llenamos de plataformas y plataformas y plataformas y estamos pagando membresías o mensualidades o anualidades que
a lo mejor con otras herramientas que la propia organización ya tenga, podemos salir adelante, ¿no? Y lo que sí tenemos que ir visualizando es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Que no seamos empresas de excelencia. ¿Y a qué me refiero con empresas de excelencia? Que todo sea en Excel. Eso no puede ser, o sea, tenemos muchas herramientas, podemos automatizarla. El Excel es una de tantas softwares que podemos utilizar, pero no nos quedemos, no pensemos en chiquito, ¿no? No nada más es el Excel. Y por eso digo, es que casi todas las empresas somos empresas de excelencia, porque solo utilizamos Excel. Y tenemos mucha tecnología que si solo utilizamos el Excel, nos podemos volver obsoletos, ¿no? Incluso nosotros hacia el mercado. Entonces, yo creo que esta parte sí hay que hacer un acto de conciencia con el equipo de sistemas, es decir, qué plataformas tienes, qué plataformas son las que yo como equipo de impuestos o administrativo necesito para poder ir, para poder ser más eficiente en mis procesos. Y entonces ahora sí, lo conjugamos y podemos crecer, ¿no? Como organización. Y entonces ya no nos dedicamos nosotros de impuestos a únicamente hacer. Si no, ya nos dedicamos a analizar y a tomar decisiones, ¿no? Y a mostrar riesgos, beneficios de lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas, nosotros como la función fiscal debemos de ser capaces de dar información para toma de decisiones. Y aquí el comentario creo que cierra perfectamente en lo que comentabas de que el personal de impuestos tiene que ser versátil y tiene que ser integral, ¿no? Porque ya hasta con la parte de sistemas tendría que tener estos acercamientos por todo lo que bien comentaste y también porque muchas veces ya las plataformas a veces se adquieren con una licencia por siempre y ya no logran esa actualización. Entonces creo que en estas pláticas es donde pueden platicar de las necesidades y determinar el hecho de, ah, sí, por ejemplo, yo recuerdo hace años que el Compact te vendían la licencia ya vitalicia o la renta anual, pero obviamente la renta anual pues iba teniendo las actualizaciones. Y yo bien recuerdo que cuando empezó el tema de contabilidad electrónica, muchas empresas que habían adquirido el Compact ya no lograron tener esa actualización en donde ya el Compact se generaba el XML, ¿no? De la balanza o del catálogo. Pero creo que aquí es donde pues, se manifiesta el tema de que el personal de impuestos sí tiene que convivir con prácticamente todas las áreas para dar cumplimiento, ¿no? Para poder blindar ante la autoridad cualquier operación. Sí, no, incluso bien decías el ejemplo del Compact, pero no nos vayamos más allá, el propio Office, ¿no? Si tienes una licencia vitalicia, te quedas con el Word y el Excel únicamente, y si necesitas Power BI o OneDrive y eso, pues no lo puedes utilizar porque te quedaste con la licencia vitalicia y no puedes tener la capacidad de trabajar mejor con la propia herramienta, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, sí hay que acercarnos nosotros como parte de impuestos al equipo de sistemas para ver cómo hacemos nosotros más eficientes nuestros procesos y nuestras tareas. Bien, bueno, aquí procesos bien definidos y documentados, creo que va mucho de la mano con el tema de control interno. También muchas veces cuando llegamos con ciertos clientes o prospectos y preguntamos cuál es el proceso de facturación, por poner un ejemplo, no hay como tal, ni siquiera está el proceso, ¿no? Plasmado y firmado, autorizado y revisado. Pues así como a mí me llega el correo, yo empiezo a timbrar a lo loco. Oye, ¿quién te tiene que mandar el correo? El que me lo mande, yo empiezo a timbrar. Ya, oye, y si hay una cancelación, eso ya lo veremos luego. Entonces ahí pues, habría efectos de doble acumulación, tema de IVA, tema de multas, o sea, hay demasiadas contingencias. Y creo que va mucho con eso, ¿no? Con el tema de control interno, de poder incluso mapear cada proceso. ¿Por qué? Porque la gente no suele tener cierta rotación. Algunas entidades tienen una rotación muy elevada, otras menos, pero la persona que llegue se tiene que adaptar al proceso que se requiere para esa área. Y es por eso que recomendamos, siempre que llegamos con algún cliente, pues, nos gusta revisar los procesos y nos hemos percatado que carecemos mucho en esta parte, ¿no? En esta, cultura de tener los procesos bien identificados, bien mapeados y con todo el seguimiento que debiera hacer. Sí, justo, y aquí, pues creo que durante toda esta sesión hemos platicado eso, ¿no? No es que nosotros querramos ser muy papistas y decir todo debe estar documentado, es lo mejor, porque así ya tenemos una pauta de cómo trabaja la organización, cómo está institucionalizada. Sí, y bueno, posterior a las recomendaciones que hemos venido platicando, pues también hay que hablar de los beneficios, ¿no? Y parte de los beneficios, pues es que tengamos un sistema completo, infranqueable ante ciertos riesgos, ciertas contingencias que pudieran haber y que esas dieran pie
algún acto de fiscalización, alguna multa, alguna cancelación de sellos, algún bloqueo de cuentas, que ya estamos hablando que un bloqueo de cuentas, una cancelación de sellos, pues ya te está pegando directamente en la operación, más allá de la multa que también es pues ahí un perjuicio del interés de la entidad. Pues son todas estas recomendaciones. ¿Y cuál es el beneficio? Pues tener de mejor manera blindar a la entidad. Y bueno, también es el tema de los beneficios que nos dan son las reducciones de tiempos, ¿no? La realidad es que si tenemos procesos robustos, si tenemos una tecnología adecuada, si ya tenemos parametrizados o mapeados los procesos fiscales y tenemos robustecido todo el proceso de la organización, ¿esto qué nos va a llevar a que podamos automatizar ciertos conceptos, incluso poder automatizar en un grado importante una conciliación contable fiscal, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces aquellas cosas que sean manuales, pues solo nos dediquemos cierto tiempo a esto, ¿no? Pero seamos más críticos de lo que tengamos que hacer y solo así también vamos a ir creciendo como profesionistas, no nos vamos a quedar allí atrapados en el hacer, hacer y hacer, porque muchas veces estoy desarrollando mi trabajo, llegó un requerimiento de la autoridad y entonces se me acumula el trabajo por atenderlo y ya cuando contesto ese requerimiento, pues resulta que ya tengo rezagado un buen trabajo, ¿no? Entonces, oye, ¿de qué forma tengo un proceso ya controlado y automatizado o semiautomatizado que nos puede llegar a que si hay algún requerimiento, vaya corriendo, pero a la par vayamos dejando listo lo que nuestro día a día, ¿no? Por eso es que decimos, nos va a beneficiar mucho en esa reducción de tiempos, en eliminación de procesos obsoletos, en mitigación de errores y en identificación también de algunos errores que ahorita, o riesgos que ahorita no tenemos visualizados porque estamos, dijéramos, arrastrando el lápiz únicamente, ¿no? No estamos siendo críticos de nuestro trabajo. Sí, y aquí también es el hecho de minimizar los posibles riesgos que pueda tener por algún tema penal o por algún tema administrativo o la propia comisión de un delito. ¿Por qué? Porque la autoridad pues nunca se va a cansar de dejar de presumir, siempre va a presumir cualquier cosa. Entonces, a manera de ejemplo, se me ocurre ahorita de, oye, al cliente tal siempre se le cobra en efectivo y después reciben el efectivo y lo quieren bancarizar y ahí ya pudiera presumir un tema de lavado de dinero de retar la procedencia de ese recurso, porque de dónde viene. Entonces, por el tema de no tener una política bien establecida, empezamos a caer en otros supuestos que si bien no lo son, la autoridad no va a pasar por alto el hecho de poder presumirlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, y si vamos a la siguiente, Diego, para también comentar esto que decías del lavado de dinero es el riesgo de fraude, ¿no? Pero también el fraude interno, ¿no? Oye, muchas ocasiones, ¿qué ocurre? Solamente tenemos un proveedor y eso lo vimos con un cliente. Tiene un proveedor de transporte que de repente se le facturaba poquito y se le empezó a facturar más. Oye, no me hace sentido si tenemos las mismas rutas, las mismas corridas, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? No, pues resultó que era amigo del transportista, el de logística, ¿no? Y oye, pues elevó los costos con la finalidad de pues ahí aprovecharse, ¿no? Por eso es que es bien importante que se tenga todo esto bien documentado. Muchos clientes tienen un área de procurement o de compras donde efectivamente hacen esa labor, ¿no? Tratan de evitar que haya ciertas conveniencias en cuanto al tema de los proveedores, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Pues robustecer nuestra propia imagen. Oye, ¿por qué? Porque esta compañía tiene controles bien robustos, aun y cuando pueden decir es que es muy burocrático, muchas veces sí dicen eso, pero no es por otra cosa más que por mantener su reputación, mantener el nombre, ¿no? Esa situación es bien importante porque la propia organización va caminando de manera transparente. Sí, la generación de confianza, ¿no? Porque si en algún punto no nos llegase a atorar ahí la autoridad y nos llegase a publicar más allá de que quede como definitivo o no, el hecho de que podamos ver algún contribuyente en listas ya nos genera desconfianza y por ende pues también su reputación ya se está viendo afectada. Y bueno, me parece que ya en tiempo estamos cortos. Y otra parte que sí queríamos comentar es de que más allá de todos las recomendaciones, todo lo que hemos visto, pues al final del día, como comenzamos esta plática, fue diciendo que la autoridad pues está haciendo una recaudación bastante agresiva. Entonces, pues realmente más allá de que estemos blindados, no estamos Exentos, ¿no? exentos de que la autoridad nos pudiera presumir en algo o requerir algo. Y aquí, pues como última recomendación, siempre es el hecho de que se tenga un área legal o algún proveedor que nos pueda hacer frente
a cualquier tema de estos y que nos pueda ayudar a promover algún recurso de revocación, algún juicio de nulidad, algún juicio de amparo ante algún abuso de la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es recaudar. Entonces, más allá de que lleguen a encontrar algo o no, pudiera estar el supuesto de que te presuman algo, de que te finquen algo, y ahí, pues, la última de las recomendaciones es que aún con eso sepamos llevar un proceso de defensa. Sí, que inclusive aquí no solo estamos hablando del SAT, ¿no? Estamos hablando de todas las entidades fiscalizadoras. Y una de ellas es el Seguro Social, que ellos sí de repente son muy agresivos y mandan a congelar las cuentas. Oye, ¿qué proceso tengo? Y aquí sí necesito un abogado porque resulta que el juicio que yo tenía lo gané y aún así la autoridad me congeló las cuentas. ¿Qué vamos a hacer ante ello, no? Por eso aquí siempre decimos, bueno, acércate al abogado que más confianza le tengas, si sabe HR mejor, porque pues les podemos ayudar, pero sí tener a la mano un abogado en caso de estas contingencias, porque de repente quieres mover algún recurso y el banco te dice, ¿sabes qué? Te llega un aviso de, tengo una orden de congelación, de congelarte las cuentas. Entonces, aguas con esto porque para eso necesitamos estar preparados. Aun y cuando tengamos todos los controles, no se exime de tener alguna contingencia, ¿no? Así es, y ya a manera de conclusión, pues creo que en resumen algo que podemos plasmar es el hecho de poder anticiparnos, de poder ser, de preparar todo antes de que ya nos llegue la autoridad con algo. Entonces, pues parte de todas las recomendaciones es el análisis de todo lo que estoy haciendo a nivel operativo, que me está impactando. Yo recomendaría que siempre de la mano de alguien de impuestos, porque al final él es el que va a hacer el frente con todo esto, ¿no? Entonces ahí que pudiera hacer alguna sinergia en recomendaciones a nivel interno, y pues sí, porque ya cuando llegue la autoridad, pues ya será tarde, ¿no? Sí, y siempre hemos dicho, ¿no? Lo primero es prevenir y no ser reactivos. ¿Por qué? Porque el ser reactivos nos acorta tiempos. Mejor ser preventivos y sí saber dónde estamos parados ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Con un diagnóstico muy rápido. Vamos a ver cómo estoy ahorita, qué es lo que me empieza a doler, con la finalidad de poder subsanar aquellas situaciones, remediarlas. Y entonces ahora sí, ya que venga lo demás, yo ya previne cualquier tipo de riesgo, ¿no? Entonces, creo que es las situaciones de las más relevantes que nosotros queríamos compartirles ahorita, porque sí estamos viendo un actuar de la autoridad bastante agresivo, se están muy movidos en todos los aspectos, incluyendo temas de fiscalización, temas de devoluciones, sí, temas de compulsas, estas revisiones profundas que ya la terminaste y a los 3 meses viene la misma, entonces sí hay que tener mucho cuidado con ello. Estos son los tips que nosotros hemos visto que han podido ayudarles a nuestros clientes. Y pues bueno, con esto estaríamos concluyendo esta parte del Comité de Inteligencia Fiscal de junio. Y bueno, les agradecemos esta parte del tiempo. Ya saben nuestros canales de comunicaciones. Tenemos el canal de WhatsApp, tenemos nuestras redes sociales, también tenemos la parte de nuestro correo que es dn@bhrmx.com, donde podemos estar recibiendo cualquier duda, cualquier comentario, con la finalidad de que esto se nutra, ¿no? Siempre hemos dicho, si este espacio es de ustedes y para ustedes, por lo cual, si ustedes quieren que toquemos un tema particular, a través de nuestros canales de comunicación podemos ir bordando con la finalidad de poder hacer más atractivo este comité. Sin más, nos despedimos, agradecemos al equipo de desarrollo de negocios, a Fernando, a Alejandro, a Perla, que nos apoyan con toda esta parte de la infraestructura. Sin ellos no podríamos estar ahorita enfrente de ustedes. Les agradecemos mucho su atención y como dijera nuestro buen gerente de desarrollo de negocios, estamos a un WhatsApp de distancia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mike, muchas gracias, Fer, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este comité y nos vemos el siguiente mes. Que estén muy bien.